Si esto empieza a girar, entonces nos va a botar una tensión, que ahorita lo vamos a ver. Luego, si a esta misma espira le cambio en el diseño y ya no utilizo dos anillos, sino más bien un solo anillo, como están viendo, y lo separo en dos mitades. Entonces, el anillo superior y el anillo inferior. ¿Ya? Estos anillos, diré, estos pedazos de anillo se van a llamar delgas. Delgas. Aquí tengo una delga y abajo otra delga. Si luego estos terminales de la espira lo conecto a una de las delgas y la otra a la otra delga, y hago que a través de estos anillos, o perdón, de estos escobillas, que son carboncitos que les dije, pongo este carbón y tengo el carbón A y aquí el carbón B. Entonces la tensión E sub AB que voy a recoger va a estar rectificada, porque fíjense, a través del cambio de los delgas, ¿no es cierto?, o los pedacitos o las plaquetitas del anillo, todo el tiempo están cambiando y por tanto la tensión va a ser cambiada, va a ser rectificada, ¿no? Y por tanto la tensión E sub AB va a ser diferente, va a ser una tensión continua. ¿Qué quiere decir? Que la tensión, bueno, la tensión ha de cambiar. Y entonces la forma de poderla calcular esa tensión necesita una explicación de cómo está diseñado todo el sistema de recolección. ¿Ya? Fíjense, si quiero saber cuánto de arrastre va a tener cada delga o el pedacito, ¿no es cierto?, de plaqueta que les dije, que para ustedes saben bien que es la mitad, ¿no es cierto?, en ese dibujito es 180 grados, ¿no es cierto? Si yo quiero saber cuánto es midiendo desde acá todo el ángulo de barrido, que en este caso es 180, yo podría utilizar esta formulita, porque sé que toda una vuelta completa es 360, y si divido entre el número K, que en este caso se va a llamar delgas, entonces puedo saber cuánto es el ángulo de barrido. 360, en este caso, si hubieran dos delgas, entre dos me sale 180. Entonces, quiere decir que el ángulo de barrido de cada delga es de 180. ¿Verdad? Entonces, sabiendo esos datos, yo podría encontrar el comportamiento de la tensión entre las escobillas A y B, pero ya incorporadas con sus delgas. Fíjense, si yo tengo una máquina con sus delgas y entonces está en una determinada posición, entonces gradualmente cuando vaya girando, cada instante en que vaya terminando de barrer cada una de las delgas, aparece un alfa sub K.
¿no es cierto? Que es el ángulo de barrido de una delga. De la siguiente, cuando aparezca la otra, va a ser 2 veces y así sucesivamente y puedo obtener todos los puntos en las que se terminan las delgas, ¿no es cierto? Bien, si tengo estos datos, yo podría entrar a un cuadrito de estudio de intervalos y contactos y analizar el resultado. Fíjense, cuando la máquina está parado y el ángulo es 0, si ustedes se fijan en qué posición se encuentra la escobilla A haciendo contacto con la correspondiente delga, en el dibujito verán que está haciendo contacto con el 1, con la delga 1. De modo que quiere decir que la escobilla A está haciendo contacto con 1, ¿verdad? Si averigua hasta qué momento sigue haciendo contacto con 1 y es el momento en que va a terminar la delga, este valor que habíamos dicho. Y entonces, en este rango, siempre el A va a estar en contacto con 1 hasta que llegue este ángulo de giro. Entonces, hasta que gire este valor, este es el contacto de A con 1. Pasadito este valor, fíjense, aquí en la segunda parte, ya está pasado, ha llegado a hacer contacto con la delga del otro lado, que es el 2, del lado activo 2. Y esta, ¿hasta cuándo va a estar en contacto? Hasta que llegue a determinarse su ángulo de barrido. Entonces, durante todo ese tiempo va a estar el 2. Dicho de otra manera, si nos fijamos en el ejemplito, cuando esto está en esta posición, esto es 180. Y esto es 180 y todo esto es 360. Entonces, ha dado una vuelta completa, ¿no es cierto?, la espira y consecuentemente ha barrido 360 grados. Y los contactos son estos. Si ustedes se fijan en la escobilla B, que es la otra, la cosa va a estar así. Bien, de esa manera podemos ver a través de los giros e intervalos cómo están los contactos. Esto nos permite analizar. Si hacen primero el estudio de los contactos, ustedes saben bien que entre las escobillas ustedes pueden sacar la tensión entre A y B, entre las dos escobillas. Pero como el A está haciendo contacto con la delga 1, entonces es como si estuviéramos recogiendo lo que la espira está produciendo. La tensión A es 1, B es 2, y entonces está recogiendo la tensión E12, ¿verdad? Y entonces la tensión en este intervalo es este valor. Pero en este otro intervalo, si ustedes se fijan, aquí queremos ver lo que la espira está produciendo. Ustedes saben bien que la espira produce 1, 2. Pero fíjense, el 1 está haciendo contacto con B. Entonces aquí hay que poner B. Y el 2 está haciendo contacto con A. De modo que la tensión que obtengo es todo lo contrario, es sub BA. Lo que significa que si yo tengo que volvérselo en función de AB, entonces esto me va a salir menos. Lo cual hace que la onda de esa tensión que se produce se vuelque hacia arriba o hacia abajo, según la posición. Aquí me dice es el contrario, el menos. Y de esa manera puedo saber cómo están las tensiones que se están produciendo en mi generador. Cuando este generador tiene un conjunto de delgas, escobillas, es que entonces la tensión eléctrica de la máquina, más concretamente de la espira,
en las escobillas son rectificadas, haciendo un cambio de la onda. Y cuando se ha cambiado la onda de tensión, se dice que ha rectificado. Y este elemento que hemos incluido acá, ya, justamente este rectificador también recibe el nombre de recolector, ¿ya? Bien, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? Todo bien, y Ya. Entonces, vamos a seguir explicando un poquito más para terminar este capítulo. Bien, me gustaría incorporar la última parte de este primer capítulo. Es el referido a cómo se obtiene el motor. Y para eso vamos a aquí podemos ver la ley de fuerzas de Ampère. En realidad, las fuerzas de fuerzas de Ampère está dado por este diferencial vectorial. Dice, la fuerza se produce en un conductor cualquiera, un conductor de cobre, si en el conductor circula una corriente y desde algún lado externo recibe un campo magnético. Si por un conductor circula corriente y hay un campo magnético, aparecen estas fuerzas. Y entonces, para saber la magnitud de fuerza, yo tengo que averiguar cuánto es el largo de ese conductor. Entonces, para poder encontrar las fuerzas en ese modelito que hemos construido, que es la espira, puedo encontrar las fuerzas de la espira
a lo largo de todo la espira. Por lo tanto, aquí puedo aplicar la integral cerrada, ¿verdad? Y hacer el desplazamiento a lo largo del conductor, el vector de desplazamiento, y saber cuánto de campo tiene cada parte de esa espira, y saber cuánto de corriente estoy introduciendo a la espira, ¿no? Esta es la fórmula integral de la espira. Debido a que es una integración cerrada, así como hemos hecho con tensión eléctrica, también yo puedo hacer en 4 partes la integración, a lo largo de L1, L2, L3, L4. Y como les había mostrado, en esta misma forma de integración que hicimos para tensión eléctrica, es muy similar, por eso les vuelvo a mencionar eso. El tramo 3 y el tramo 4 siempre se anulan. Si esto me da 2 newton, este otro me da menos 2 newton, o sea, 2 menos 2 es 0. Y por tanto, estos dos lados nomás ya son los que contribuyen al resultado de la fuerza. Y consecuentemente, haciendo la integración de estas dos, tengo aquí la formulita de la fuerza de la espira. Fíjense, estamos hablando de la fuerza, ya estamos hablando de Newton, nada que ver con voltajes, ¿no? Es fuerza, algo que empuja, ¿no es cierto? Y hace mover, eso es fuerza. Bien, no necesita mayor explicación porque esto es similar a lo que hemos hecho con tensiones eléctricas, en cuanto a su procedimiento me refiero, solamente que sus vectores son otros, ¿verdad? Bien, si aquí tenemos la máquina y dibujo solamente la espira de esa máquina y a esta espira necesita que le entre una corriente. Una corriente. Y ni siquiera le vas a decir Esta corriente tengo que conseguir de aquí afuera, desde una fuente de tensión, una batería de un auto, lo que quieran, y lo conecto acá, y entonces la fuente de tensión me va a dar la posibilidad de que la corriente circule. Si la polaridad está correcto, entonces por aquí va a entrar y va a salir. En ese caso, sí. Una preguntita, está compartiendo su pantalla, es que solo se ve el techo nomás, por favor, si podría compartir su pantalla. Tienes que cliquear donde estoy yo con mis lentes. Esa es la pantalla. La otra es en la condición de alumno. Está bien, gracias, Ángel. Aquí había un error, gracias. Ya. Entonces les decía que para hacer este estudio de las fuerzas, que luego va a dar lugar al funcionamiento de la misma máquina como motor eléctrico, entonces aquí a la espira hay que meterle corriente. Y para eso ustedes pueden conseguir una batería de auto, por decir, o alguna fuente de tensión, y logran que la corriente entre. Si entra por acá, ya saben que la polaridad es positiva cuando entra la corriente a una espira, porque la espira ahorita es una carga, como si fuera una resistencia nomás. Entonces, es positiva. Y esta otra es negativa porque retorna por acá y se va a la fuente, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el sentido de la corriente. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos el sentido de la corriente, ya sabemos vectorialmente que está yendo en este sentido. ¿Sí? Consecuentemente, si en esta fórmula reemplazamos los vectores, la de corriente, recuerden, hemos dicho que cuando el desplazamiento de L es en este sentido,
es negativo. ¿Recuerdan? En el caso de la dínamo era en sentido contrario, era positivo. Ahora este está entrando hacia adentro, por lo tanto es negativo, ¿no? Es menos el largo del conductor en el eje de los I, porque hemos dicho que el desplazamiento es en el I. Y lo otro en la fórmula es exactamente igual que lo que hemos hecho en dínamos. Hacemos el resultado y encontramos la fuerza de la espira, y está dado por esta fórmula. Y nos dice que la fuerza es un vector que tiene esta magnitud y siempre está en la dirección J. J indica que la fuerza resultante siempre está, si se fijan, el J significa tangencial, porque recuerdan que J está en el eje donde estaba la velocidad tangencial. Entonces, como nos ha salido en J, entonces la fuerza ahora es tangencial. Entonces hemos obtenido una fuerza tangencial con esta espira cuando circula corriente de esa manera. ¿Ya? Bien, con esa formulita, si ustedes se fijan, la situación del diseño es la misma. No ha cambiado nada. Tenemos la espira, los imanes que generan ese campo magnético. Yo voy a insertar una corriente que entre por acá a la espira y entonces va a haber una fuerza en la espira. Y la fuerza de la espira va a estar dado exactamente como la que hemos visto en dínamos o en generadores, donde el campo del primer lado activo y el campo del segundo lado activo están expresados conforme a lo que hemos visto, y entonces aparece la fuerza, y es la fuerza tangencial. Y la fuerza tangencial, si es positivo, está empujando a la izquierda, y si es negativo el resultado, quiere decir que está empujando a la derecha, a la espira. Y como la espira, como pueden ver, está en la armadura, o sea, en este cilindro, fíjense la fuerza, por ejemplo, acá, está en este sentido la fuerza tangencial de este conductor. Y de este otro conductor está aquí abajo. Entonces, los dos dan el resultado de la fuerza total de la espira. Consecuentemente, esta espira va a empezar a girar, ¿verdad? Y al girar va a tener una fuerza, ¿no es cierto? Esas fuerzas van a producir en el centro del eje, aquí en el eje, una cupla o un torque. Torque quiere decir torcer. Entonces esas fuerzas aplicadas ahí en el 1 y el 2 va a hacer torcer al eje. Y esa fuerza de torsión es igual a la fuerza de toda la espira multiplicado por el diámetro medios, que resulta ser el radio. ¿Ya? El radio. Y entonces de esa manera yo tengo la fuerza de torsión o cupla en el eje. Esta cupla, obviamente si está torciendo en el eje, esto va a provocar que gire. Y empieza a girar y va a empezar a adquirir una velocidad. Y entonces aparece la velocidad. Si le multiplico por esa cupla, ahora tengo la potencia mecánica, ¿verdad? Entonces, fíjense, la máquina es la misma, no necesita ningún cambio. Lo único que tengo que hacer es quitarle la turbina, porque la turbina no necesita esta máquina para funcionar como motor, porque el motor por sí solo va a provocar potencia mecánica y va a hacer girar, ¿verdad? Y entonces, de esa manera, yo tengo la posibilidad de que sea un motor eléctrico. Pero fíjense, es la misma máquina. No ha cambiado su diseño. Consecuentemente, ese motor eléctrico puedo hacer que gire más rápido, que tenga más fuerza. Simplemente tengo que mejorar su cupla, ¿no es cierto? Y la cupla es la fuerza de torsión. Y cuando la fuerza de torsión en un elemento rotante es cada vez mayor,
Entonces está empujando con más fuerza y según eso va mejorando su velocidad. Y multiplicando por eso me va a dar la potencia mecánica en el eje. Y esa máquina ahora se ha convertido en un motor. Entonces, como pueden ver, la máquina eléctrica que hemos diseñado en su forma más sencilla se ha constituido en una forma de funcionamiento cuando se le hace funcionar con una turbina, ¿no es cierto? Se vuelve un generador de tensión, y se llama generador. Pero si esa misma máquina le quitamos su turbina y por el otro lado le ponemos una fuente de tensión, les dije como ejemplo puede ser una batería, entonces esa máquina va a producir fuerza y va a girar provocando una potencia mecánica. Y ahí esa máquina se está constituyendo en motor. Eso quiere decir que esta máquina eléctrica puede ser generador o puede ser motor. Tiene esas dos virtudes. Ya, simplemente la forma de cómo quieres hacerlo funcionar, puedes hacerlo funcionar como generador y el generador produce tensión eléctrica, es decir, voltios. En cambio, si lo haces funcionar como motor, te va a dar fuerzas y por tanto, ¿no es cierto? Esa máquina constituye un motor. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos en este primer capítulo. La próxima clase ya va a ser el día de mañana. Ya estamos normalizando, consecuentemente ahora vamos a tener que asistir nomás en nuestros horarios de clase. Significa que mañana nos veríamos a las 17:15, ¿verdad? Y otra vez nos quedamos hasta las 18:45. Ya, para mañana voy a traerles problemitas resueltas para que puedan un poco entender de mejor manera todo esto, ¿ya? Denle una revisadita al primer capítulo y